Buenas tardes, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas a todos. Bienvenidos un sábado más a nuestros talleres de formación. Habría que darles, a la pandemia había que ponerle un nombrecito, igual que se dan nombres a los huracanes, habría que ponerle nombres a las pandemias. Pero no vamos a hablar hoy de las pandemias, ni mucho menos. Vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, de que hoy se concluye un periodo litúrgico. Reanudamos el periodo litúrgico del tiempo ordinario. Los 52 son domingos del año, la Iglesia los tiene divididos en varias etapas. Adviento, 4 domingos. Navidad, 2 domingos. Cuaresma, 7 domingos. 6 domingos, contando el domingo de Pasión. Pascua, 7 domingos, Pentecostés, un domingo, Trinidad, un domingo, Corpus Christi, un domingo, y el resto, tiempo ordinario. El Ordo Dies, el tiempo de la esperanza. Se interrumpe cuando va a empezar la Cuaresma, nunca se tiene, se sabe que son 32 semanas prácticamente, entre unas y otras veces, entre 32 semanas de tiempo ordinario, que se suelen interrumpir cuando empieza la Cuaresma, y la Cuaresma suele empezar a finales del otoño, finales del invierno, principios de la primavera, porque la Pascua es la primera luna del equinoccio de primavera. Entonces ya hay esa interrupción y después se reanuda y empezamos a reanudar ese tiempo precisamente en este fin de semana, que es cuando se... Y lo voy a empezar precisamente con el Evangelio que se va a leer en todas las parroquias de la Iglesia, todas las parroquias católicas y en muchas parroquias de la Iglesia Reformada. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana suele seguir el mismo calendario litúrgico. La Iglesia Luterana, evangélica luterana, quitando algunas cosas, también se suelen acomodar. Pero bueno, nosotros los católicos decimos lo siguiente. En el Evangelio de San Marcos dijo: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que se sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos de las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Me dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábolas lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con estas muchas parábolas semejantes les estuve exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Y esto es palabra del Señor. 3 cosas quiero simplemente mencionar hoy que se acomodan a lo que vamos a conversar en el día de hoy. Vamos a conversar sobre San Pablo. San Pablo podríamos estar en eso, un semestre entero, la clase diaria, y todavía nos quedaríamos cortos. Pero San Pablo también nos dice: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando se planta una semilla. Todos tenemos nuestra semilla plantada en nuestro corazón. Todos tenemos la semilla del Evangelio plantada en nuestra vida desde que éramos pequeños, cuando nuestros padres, quizás con una ignorancia grande, pero con una fe más profunda que nada, nos bautizaron, se hicieron miembros de una comunidad creyente, y la palabra de Dios fue sembrándose en nuestra vida y fue creciendo sin darnos cuenta. Y ahora que ya adultos podemos organizar nuestras vidas, cualquier circunstancia de educación y demás, la palabra de Dios está dentro de nosotros, que si la dejamos crecer, ella va a crecer cada día. Y luego, ¿cómo es? No hace falta tener grandes dotes, grandes sabiduría, grandes cosas, es simplemente saber ser como la semilla de la mostaza, pequeñita. Es más pequeña que un pozo de café, que un granito de café. No el grano de café, que eso es inmenso, inmensamente grande, sino de las cosas pequeñas Dios hace cosas grandes. Por eso, sentémonos a escuchar, sentémonos a meditar, sentémonos a leer la palabra de Dios, que es la que nos guía y que es la que nos va avanzando en la vida y demás.
¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a conversar sobre la figura de San Pablo. San Pablo, miren, es una de las personas que 20 siglos después todavía sigue trayendo controversias. Unos dicen que era el gran perseguidor, otros el gran converso, otros el gran santo, otros el fundador de la iglesia, el reino de Dios lo que instaura Jesús y Pablo instaura la iglesia, una serie de chorradas y de burradas y de cosas. Pero, ¿quién es Pablo para nosotros? ¿En qué nos parecemos nosotros a Pablo y en qué nosotros rechazamos a Pablo? Primero de nada, Pablo es una de esas figuras, como les digo, que podríamos estar hablando, pero últimamente se están resumiendo y se están meditando las palabras antes de dar juicios fuera del lugar y demás. Pablo es el que rompe el cascarón del judaísmo. Me explico. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. La concurrencia que iba a los sermones, a las pláticas, a las manifestaciones de Jesús eran judíos. O sea, la primera respuesta al pueblo a la palabra de Dios corresponde del mundo judío. Los primeros escritos que se desarrollan en su inmensa mayoría son judíos, pero judíos ya mezclados con el mundo griego, con el mundo pagano, con el mundo universal. Dejan de ser provincia para convertirse en Estado, por así decir. Dejan de acercarse mucho más a las cosas pequeñas para ir a las cosas grandes y demás. Pablo es judío, pero vamos a ver ahora su ascendencia y demás. Pablo rompe de una vez por todas el lazo judío con la fe cristiana. Podríamos decir que hasta Pablo es el judaísmo renovado. De Pablo en adelante es el cristianismo anunciado. Fíjense que es un disparate si quieren lo que digo, pero no tan disparate. Vamos a ir viendo poco a poco Pablo, vamos a ir viendo qué es lo que nos está diciendo con la palabra de Dios. ¿Cuál es el reto? ¿Por qué ponemos en nuestro taller de hoy en Pablo? Conocer mejor al apóstol de los gentiles. Yo estoy seguro, y fíjense, si hay alguien con el quien debemos de identificarnos, podemos identificar con Pablo. Pablo tiene muchas más características de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Simón el Tadeo, etcétera, eran judíos con una mentalidad judía viviendo en un contexto judío de lucha, en un contexto de búsqueda de identidad. Habían sido invadidos primero por griegos, después habían sido invadidos por romanos, después había la corrupción en el templo, etcétera. Ellos estaban peleando con. Pablo es el apóstol de los gentiles, el apóstol de los no judíos. El apóstol de los no judíos, pero ¿por qué? Porque él es judío. Miren, si hay una figura que nosotros, los hispanos, podemos identificarnos es con Pablo. Sobre todo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sé que todavía ya hay algunos con tataranieto, Pablo había nacido fuera del ámbito judío, había nacido fuera de Israel, ya veremos más adelante dónde había nacido. Entonces se sentía griego, se sentía romano, se sentía judío, porque su religión, su fe era judía. Sus padres habían nacido en una ciudad griega, Tarso, que estaba bajo el dominio romano. Era una mezcla que tenía, una mixtura, que dicen en Puerto Rico, una mixtura en su mente y en su corazón. Pero eso es lo que le va a llevar a abrir y a ser intransigente. Renueva nuestro compromiso misionero. Pablo va a ser fundamentalmente misionero. Misionero viene del verbo misio, enviado. No es ser enviado a anunciar algo o a denunciar algo, no necesariamente. Pablo nos va a mostrar ese espíritu misionero que lleva y nos va a renovar nuestro compromiso. Porque miren, déjenme decirles, somos creyentes, pero no para uso y consumo propio y exclusivo. Hemos recibido el Evangelio en nuestra vida, hemos aceptado los valores del Evangelio para ser anunciadores del Evangelio. ¿Cómo somos anunciadores del Evangelio? Con nuestro ejemplo. Se acordarán la carta que les he leído un montón de veces, el discurso a Diogneto. Los cristianos son al mundo lo que el alma es al cuerpo. Sabemos que existe, pero no sabemos dónde está.
Entonces, eso es lo que es ese compromiso misionero, eso es lo que nos pide nuestra fe cristiana. Y luego, trabajar por la unidad de los cristianos. Que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolo, que si yo soy de Juan, que si yo soy de Pedro, que soy... No, somos todos hijos de Dios, hijos del Espíritu Santo, hijos de la fe cristiana y demás. Esto... nació, donde nace él, nace en Tarso. Tarso es una ciudad que actualmente se pertenecería a Turquía. Esto, un momentito. Pertenece a Turquía. No se sabe exactamente en qué fecha nació, esa es la otra realidad. Se calcula entre el año 7 y el año 10 de la era cristiana. Gozaba de doble ciudadanía, la ciudadanía romana, la ciudadanía hebrea. Pertenecía a la tribu de Benjamín. El nombre hebreo era Saulo. Un momentito. Inicial. So we can come out like a bag. Bueno, vamos a correrlo así, ya lo corremos así. Bien, tenía ciudadanía hebrea de la tribu de Benjamín. Su nombre hebreo era Saulo y su nombre romano era Pablo. El idioma de la casa, del hogar donde él vivía, donde él nació, donde él se crió, era el hebreo, porque pertenecían a una familia acomodada, de migrantes acomodados. El papá de él, la familia de él, se dedicaban a hacer tiendas de campaña, pero tiendas de campaña no para irse de camping. Recordemos que el gran negocio en aquella época eran las caravanas de comerciantes, y no había hoteles, no había moteles, no había caravanas, normalmente las caravanas eran de 200, 300 personas, entonces llevaban sus tiendas de campaña, sus tiendas para acomodarse y demás, donde llevaban toda la vida. Entonces, es un gran negocio el que tiene. Eso le va a permitir a Pablo conocer gente de muchas culturas, conocer gente de muchos pueblos, conocer gente de muchos idiomas, porque era el comercio en el cual estaba metida la familia. La familia de clase media alta, económicamente posible, y eso le va a llevar a poder ir a estudiar a Jerusalén, becado, vamos a ponerle así, por la familia, financiado por su familia. Nombre hebreo era Saulo. ¿Por qué sabemos Saulo? Porque Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Talí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos 12 nombres nunca se les olvide. Los 12 nombres de los hijos de Jacob y la hija Damaris. ¿Por qué? Porque van a ser la razón de ser de muchas de las continuaciones del pueblo de Dios. Saulo, nombre hebreo. Nombre romano, Paulus, Pablo. Él va a jugar con los dos nombres. Dependiendo de dónde se encuentra, si va a presentarse como Saulo, dependiendo de dónde se encuentra, va a ser como Pablo, Paulus. Cuando joven marcha a qué va pues a ser alumno de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes santones, de los grandes intelectuales, de los grandes maestros de la ley, y que tenía su sede en Jerusalén. Entonces la gente acomodada, la gente que tenía posibles, enviaba a sus hijos o iban ellos mismos a recibir, como hoy en día una pianista famosa, pues siempre tiene alumnos que van y ella les enseña cómo se toca el piano, qué trucos hay que tener, etcétera. Lo mismo intelectuales, muchas veces uno se matricula en cierta universidad porque tiene tal profesor, le da prestigio a tal universidad y demás. Eso está antiguo. ¿Por qué sabemos de Pablo, de Saulo? Hay que ver hasta cuándo se llama Saulo y hasta cuándo se llama Pablo. ¿Desde cuándo se llama Pablo? El Saulo es desde que nace hasta el encuentro en Damasco. De ahí en adelante el Señor es de Saulo, Pablo, Paulus, ¿por qué me persigues? No llegó a conocer personalmente a Jesús. Eran más o menos de la misma época, de las mismas circunstancias históricas en las cuales estaban viviendo y naciendo y demás. Era estudiante de Gamaliel. Entonces, cuando estudiante de Gamaliel, hay grandes revuelos en torno al año 60, 40. Entre el 40, a Jesús lo matan
en el año 40 aproximadamente. Son 33 años, pero 33 y 6 o 7 que se equivocó Dionisio el Breve cuando hizo los cálculos, bueno, calculemos que a Jesús lo matan en el año 40. Tenía 40 años. Entre el 30 y el 70 es un continuo hervidero de rebeliones, de luchas, de intrigas y demás. Entonces, entre las muchas intrigas que surgen es atacar y callarle la boca a los discípulos del Nazareno, a los discípulos del Galileo, a los discípulos del pescador, a los discípulos del carpintero, a los discípulos, cada cual puede poner el nombre que quiera. Entonces, se desarrolla la persecución de turno, es la persecución contra los cristianos. Ya es bastante avanzada la formación de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque el líder, ¿por qué lo sabemos? Porque el líder de la comunidad era Esteban. Esteban es uno de los 7 primeros diáconos. Que recordemos cómo surgen los diáconos. La comunidad se preocupaba de sus enfermos, de sus viudas, de sus niños, de aquellos que eran pobres y abandonados. Entonces hay la queja de que se preocupan más los judeocristianos de sus viudas y de sus pobres y de sus niños que los que no son de origen judío. Entonces surge la polémica, van a donde los apóstoles dicen, un momentito, aquí nosotros no estamos para ver quién reparte el bacalao, quién reparte el arroz y las habichuelas. Nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios y para rezar juntos. Entonces cuando se establecen los diáconos, los servidores de la palabra, los servidores de la comunidad, entonces esos servidores van a ser los diáconos, los servidores, y Esteban es el principal de ellos. Entonces, Pablo, feliz de la vida de acabar con aquellos que quieren acabar con el judaísmo. Pero claro, eso provoca la primera dispersión. Pero fíjense que es interesante que el primer gran problema que surge en la comunidad cristiana no es un problema ideológico, es un problema de servicio de la caridad. Por eso va a llevar a buscar una solución, buscar los servidores. Como quiera, Pablo empieza a buscarlos, pide, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, verso 58, el capítulo 8, verso 1 al 2, nos habla de las persecuciones de los seguidores de Jesús que iban aumentando continuamente, hasta el punto de que Pablo pues deja un poco de lado sus estudios y se dedica a la persecución. Un momento, vamos a correr el cartelito para que podamos ir siguiendo acá. Los nuevos creyentes no ponían como centro de su fe la ley de Moisés. O sea, el judío, una de las características fundamentales es el centro doctrinal de ellos es la ley de Moisés. Por eso el centro fundamental de su creencia está contenido en los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ese es el núcleo fundamental. Mientras que para los seguidores de Jesús el núcleo va a desplazarse en la persona de Jesús. Persona de Jesús que es crucificado y que es resucitado, a quien se atribuía la remisión de los pecados. Eso es una revolución completa en el mundo religioso judío, en el mundo religioso de la época. Por su parte, Pablo consideraba la nueva doctrina como herética y sintió el deber de perseguir con dureza a los seguidores de Cristo, incluso fuera de Jerusalén. O sea, es el síndrome del fanático. Yo tengo mi idea fija, mi idea tiene que ser así y así, 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 y si hay que matar a quien sea necesario, se le mata a quien sea necesario. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Incluso fuera de Jerusalén, fuera de Jerusalén fue donde primero se formaron las comunidades. La comunidad, sí, se sale a luz pública en Jerusalén porque era la plaza pública donde matan a Jesús, donde masacran a Jesús y donde resucita y viene el Espíritu Santo. Pero toda la predicación que Jesús durante 3 años lleva a cabo en la Galilea, esa no queda en balde. De hecho, va a surgir entre ellos una colección de dichos, de actuaciones y de doctrina de Jesús, la famosa fuente Q, que es de aquellos miembros de comunidad que vivían en la Galilea, que son donde Pablo también va a perseguir. Llevado por sus celos, se presenta al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versos 1 al 4. O sea, llega un momento que está primero tan furioso y segundo tan orgulloso de que él está acabando contra los enemigos de la fe,
de la fe judía, lo cual, miren, hay que pensar en una cosa. Aparte de su formación intelectual, que era grande, por lo menos era trilingüe. Hablaba el hebreo que se hablaba en la casa. No sabemos si en realidad era el hebreo y el arameo, pero al menos uno de los dos era. Hablaba el latín, pero estaba en una ciudad romana, era ciudadano romano. Hablaba el griego, que era el lenguaje de la cultura. El lenguaje del comercio y de la intelectualidad, entre el comercio era el latín y de los negocios. El idioma de la intelectualidad era el griego y de la religión. O sea, se sentía orgulloso de ir destruyendo a aquellos que querían acabar con la fe judía, aquellos que no sabían otra cosa que apuntar contra los judíos de mala manera contra ellos. Entonces pide refuerzos, pide documentos, pide licencias, porque estaban intercomunicados. Hay que pensar una cosa, ¿Damasco es Israel o no? No. Pero ya en tiempos de Jesús, más siglo y medio antes de Jesús, hay comunidades judías extendidas por todo el Imperio Romano. Hay comunidades judías en España, hay comunidades judías en Portugal, hay comunidades judías en Inglaterra, hay comunidades judías en Macedonia, Macedonia que era el norte de Grecia, hay comunidades judías en Siria, hay comunidades judías en Babilonia. Babilonia vendría siendo lo que hoy en día es parte de Irak, Kuwait y el Kurdistán, y parte de Turquía. Es el gran imperio. En la época de Jesús había tres grandes imperios en el mundo. Se peleaban, igual que hoy día tenemos China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, el grupo de los 7 que están reunidos en estos días. También en aquella época había el imperio persa, que era el imperio de Irak, del cual va a ser esclavo el pueblo de Dios. El imperio persa abarcaba lo que es hoy en día todo Irán y parte de Irak, parte de Pakistán y parte de Afganistán. Era un gran imperio. Y era el imperio a combatir. Era el gran enemigo y entonces por eso la importancia que tenía en la tierra de Israel, la Judea, porque era el primer línea de fuego, por así decir, si invadían los persas. Está el segundo gran imperio, el imperio babilonio. El imperio babilonio, que es otra parte de Kuwait, Irak, Kurdistán y parte de Siria y parte de Jordania. Y luego estaba el imperio romano, que iba y venía, iba invadiendo territorios y demás. Y entonces tomándole territorios a lo que habían sido las ruinas del antiguo imperio, el imperio alejandrino, el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno llega a ocupar todo lo que es el día Grecia, Turquía, Egipto, sus generales, llega también a Afganistán, roza cerca de Irán, de Persia. Entonces muere al morir él, morir siendo soltero, sin familia. Los generales más íntimos de él toman el imperio y se lo reparten entre unos y otros. Los antíocos les toca parte de Egipto y parte de Siria y por tanto parte de Israel. Pero los otros se los van repartiendo y demás. Un imperio griego, un imperio que se extendiendo también su cultura, porque ahí iban no solamente el dominio militar, sino el dominio de la imposición cultural. Entonces, esos son los grandes imperios en los cuales Jesús va a luchar, va a vivir, va a estar. Entonces, había conexión, pero no había, en todos estos sitios había comunidades judías. La prueba tenemos que, por ejemplo, en Persia, en Irán, el libro de Esther se desarrolla precisamente en Irán, en tiempos del Shah de Persia, del Shah que va luchando contra ellos. Me permiten un momento que te echo agua a la gasolina y lo vas a... Pablo entonces ya está cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz que venía del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense que le llama Saulo. El texto de la escritura del libro de los Hechos, el original, dice Saulo. Saulo es el nombre hebreo. Es Saúl, el nombre hebreo de Pablo.
en su misión, porque él está persiguiendo a los judíos. Dios le habla en idioma judío, vamos a llamarle así. Le pregunta, ¿por qué me persigues? Entonces, la pregunta es pregunta con pregunta. Yo pregunto, ¿por qué me persigues? Y Pablo responde, ¿y tú quién tú eres? ¿Quién eres tú? Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate entre la ciudad y te diré lo que debes hacer. La única vez que he podido ir a Siria, me quedé en un monasterio ortodoxo, greco-ortodoxo, que tenían una sección de habitaciones para turistas, para peregrinos, y edificio continuo es el edificio donde se conservan los restos es el sitio en que, según la tradición, Pablo cayó del caballo. Una capillita hoy en día muy sencillita. Hoy en día, desafortunadamente, me imagino que estará destruido porque quedaba en la zona caliente, vamos a llamarle así, de Damasco. Allí había el sacerdote que me atendió, era un sacerdote español que llevaba más de 50 años en Siria, y me imagino que tiene que haber fallecido ya hace de estos 20 años exactamente. Fue en mayo de 2001. Entonces volví con intención de preparar un viaje a la otra Tierra Santa y vino septiembre 11, entonces se fregó la cosa. Pero bueno, Damasco, una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Allí en la ciudad se le va a mostrar lo que tiene que hacer. El encuentro con el resucitado, un momento, el encuentro con el resucitado cambió su vida y de perseguidor se pasó a ser apóstol de Cristo. Hay casi la vida de Pablo en ese sentido es casi como una novela. Perseguidor, perseguido. Entra todas sus energías, los va a poner al servicio del Evangelio, al servicio de Jesús. De su comunión con Cristo nace el apóstol de los gentiles, que emprende viajes, funda nuevas comunidades cristianas y siente la urgencia de anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, como lo va a decir en la segunda carta a Timoteo, hasta exclamar, ay de mí si no evangelizar, en la primera de los Corintios. O sea, podríamos decir, la vida de Pablo tiene varias etapas importantes. La primera etapa, su infancia y juventud, pertenece a una familia de clase acomodada, clase media alta, que vive fuera, en la diáspora. Cuando oigan la palabra diáspora, es una palabra que se usa mucho en la Sagrada Escritura, en los textos sagrados y demás, es una palabra para indicar emigración. La emigración, viven en la emigración como vivimos nosotros hoy en día, que nos sentimos hispanos y nos sentimos... Y es verdad que llevamos en el corazón y en la cabeza un país que no existe, que es nuestro país. Porque díganme una cosa, la mayoría de los que me están escuchando ahora llegaron a los Estados Unidos cuando tenían 18, 20, 30 años. Dejamos en nuestro país una familia, un pueblo, unas costumbres, y se nos paró el reloj en el momento que salimos de aquel país. Eso mismo le pasa a la familia de Pablo. El emigrante que vive un país que no existe, el país de nunca jamás, podríamos decir. Hay que preservar la religión, hay que hacer las cosas de tal manera que todo se siga conservando como yo lo vi, como yo lo viví y demás. Entonces, esa es la primera etapa de Pablo. Segunda etapa, la etapa de formación. Intelectualmente hablando, es una persona, probablemente podríamos decir, es el primer intelectual, entre comillas, que entra a formar parte de la comunidad cristiana, de la comunidad creyente. Entonces conoce y compara. Entonces se da cuenta de que es un ataque a la línea de flotación del barco, que significa el judaísmo, el mensaje de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en el judaísmo, la ley de Moisés nos presenta 10 mandamientos. Es de los 2 mandamientos originales estirarlos a 10 mandamientos. Los fariseos, de los cuales él pertenecía a ese grupo, los fariseos de 10 mandamientos los estiran a 613 mandamientos, 365 positivos, haz esto, di esto, come esto, etc. Haz. El resto negativos, evita esto, evita lo otro, no hagas tal cosa. 613, de 2 a 10, de 10 a 3 a 613, y Jesús de repente, Pablo se encuentra rompiéndole todos los esquemas
que el mensaje de Jesús es uno. Y no venir a romper la ley, sino simplemente a restaurar, purificar, dar de sí a la ley, que es la que me guía y la que me extiende y demás. Por eso he dejado mi pueblo, he dejado mi tierra, he invertido mi dinero, a venir ante Gamaliel, etcétera, a predicar el Evangelio. Ay de mí si no evangelizar, primera carta a los Corintios. Es una de las cosas que él va a tener más en cuenta a la hora de predicar el Evangelio. Es obligación de él predicar el Evangelio. La vida de él tiene una serie de etapas. Es interesante, porque nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que, esperen un momentito, que saquemos aquí. Está estorbando el mapa se le quita del medio. Sí, ok. Es interesante como hay una etapa, la etapa, Pablo va camino de Damasco, se encuentra con el Señor, se queda ciego, lo recoge uno de los miembros de la comunidad de Damasco, cuando le dice, se le aparece el Señor fíjense que es interesante las apariciones y los sueños de ángeles. ¿Con quién quieren conectar? Con José. José, el hijo de Jacob, que tenía sueños, interpretaba sueños. Él nos presenta la forma de hablar con Dios a través de los sueños. Entonces, el diácono, creo que es Ananías, creo que es el nombre de él, le dice, vete y atiende a este que está en tal sitio. El Señor, si ese era enemigo tuyo hasta el día de ayer, hasta el día de hoy, él entra en su vida y ha cambiado. Comienza la etapa de conversión, porque no fue solamente de un cantazo. Si decimos de un cantazo, cae del caballo porque me persigues, porque quién eres tú, etc. Entonces eso le va asimilando poco a poco. Se bautiza, se le caen las escamas de los ojos. Parece ser que había sido un deslumbramiento tal que se le había quemado. A saber qué es lo que había sido. O es un invento de Lucas, que también puede ser. Que es lo que ocurre. Pero una vez aceptado por la comunidad, se desaparece por 6 años. ¿Qué diablos hizo en 6 años desaparecido? Eso es la pregunta de los 50 millones que nunca sabremos responder y demás. Hay teorías de que si se fue a Arabia Saudita, hay otras teorías que se fue a Petra, hay otras teorías. El caso es que cuando vuelve, cuando se activa, es activado por Bernabé y por Lucas. Entonces comienza de nuevo su vida y demás. Bueno, desde Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé bajan a la Seleucida y eso sí, él se compromete a predicar lo que él ha vivido. La experiencia, Pablo, la base de su evangelización es presentar la experiencia de vida que ha significado un cambio de vida, el encuentro con Jesús. Él, como aquel dice, lo explica como puede, pero él simplemente dice, yo era judío y el encuentro con él ha cambiado mi vida. Esa es la pregunta que muchas veces tendríamos que hacernos nosotros también. ¿Cambia nuestra vida nuestro encuentro con él? ¿Cambia nuestra vida nuestro encuentro con Jesús? ¿Cambia nuestra vida nuestro encuentro con el Evangelio? ¿Cambia nuestra vida nuestro encuentro con la comunidad? Porque ¿para qué recordamos a Pablo y a Pedro y a los diversos apóstoles que encontraremos después? Para que nos sirva de ejemplo, pero nos sirva a un momento de reflexión. Es lo que tenemos que ir haciendo. Pero también hay otra cosa importante. Fíjense cómo les digo las etapas. La persecución, el encuentro, el retirarse, el meditar y el activarse. Y ya de ahí en adelante toda su vida va a ser un torbellino. Va a ser un hacer. ¿Hacer qué? Hacer conocer el mensaje de Jesús. El hacer conocer que yo era así, de esta forma, hacer conocer el mensaje de Jesús. ¿Cómo? Pues predicándolo, viviendo en comunidades. Se sabe, por ejemplo, cuando vive en la ciudad de Corinto, está como 1 año y pico viviendo en Corinto. ¿Qué diablo hacía viviendo en Corinto? Pues trabajando de lo que sabía hacer, tiendas de campaña. Que en los ratos libres predicaba el mensaje de Jesús, que iba a la sinagoga, que iba vamos a llamarlo así, a la misa. Era cuando se reunía la comunidad, iba y compartía y daba su testimonio personal. Entonces, junto con Bernabé, que es el primero que le engancha, por así decir, como diciéndole, bueno, muy bien,
Tú te has convertido, el Señor te ha visitado, el Señor te ha dado una oportunidad, pero eso no es para ti solo. Eso pues muy tranquilamente Pablo podía haberse vuelto a su pueblo, a Tarso, allí convencer a su familia, etcétera, ver cómo había cambiado su vida, pero no. Bernabé le dice, Bernabé es el instrumento que Dios utiliza para decirle, lo que tú has recibido no es para ti solo, lo que hemos recibido no es para nosotros solos. El mensaje del Evangelio es un mensaje que nos lleva a ser partícipes de la humanidad. Por eso, como les decía al principio, Pablo va a ser el primero que rompe el cascarón. Porque hasta el momento de Pablo, el mensaje del Evangelio se reducía a las comunidades de Galilea, a las comunidades de Jerusalén, alguna pequeña comunidad en Roma, alguna pequeña comunidad en Corinto, pero sin pena ni gloria. Pablo es el que va al mundo, al diálogo del mundo. Al diálogo de señores, hay una propuesta nueva de existencia. Es la propuesta que nos trae el mensaje de Jesús de Nazaret. Una propuesta que significa amar, respetar, acoger, preocuparnos del abandonado, preocuparnos de las mujeres prostituidas, preocuparnos de los enfermos leprosos, preocuparnos de los huérfanos, de las viudas, etc. Entonces, esa es la enseñanza, una de las muchas enseñanzas que nos trae Pablo. Entonces, Bernabé lo activa y empiezan a predicar, a visitar aquellas comunidades griegas que tenían núcleos judíos. Porque la estrategia de Pablo va a ser primero ir a los judíos y decir, bueno, señores, yo conozco el judaísmo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo he sido alumno de Gamaliel, conozco el judaísmo. De la ley, miren, yo me la sé mejor que ustedes. Pero esta ley, esto se completa con el recibimiento del Mesías, el que había de venir. Y ese Mesías es Jesús de Nazaret. Este individuo al que ustedes hicieron esto, predicó esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando surgen las primeras comunidades. Entonces, cuando surge la primera búsqueda de Dios. Por eso las primeras comunidades cristianas van a ser comunidades en las cuales había una gran abundancia, una gran presencia judía. Salamina es en Turquía, parece que es Pafos, es en Chipre. De hecho, he tenido el privilegio de visitarse en una esquina de la isla de Pafos. Dicho sea entre paréntesis, cuando se pueda volver a Tierra Santa, que esperamos que sea pronto, antes de un año, el primer viaje, al menos el primer viaje, los otros no lo sé, porque es incómodo hacer la conexión aérea, pero el primer viaje vamos a visitar va a ser Chipre. Chipre es una islita pequeña, pero una islita que guarda los restos supuestamente de Juan el Bautista, en la cabeza de Juan el Bautista. Hay una leyenda muy, muy bonita que dice que fueron asesinados en Chipre, entonces Lázaro, Marta y María. Entonces estaban allí enterrados. Cuando hubo la invasión musulmana se llevaron los cadáveres a Constantinopla, Estambul, y allí después lo reclamaron y no se los devolvían, hasta que un emperador les devolvió las cabezas, los cráneos de Lázaro, de Marta y de María. Y se visita y se le toca la cabeza, el cráneo, se les toca a los, si no en el vero, el ventrovato, dicen los italianos. Si no es verdad, bueno, al menos es divertido. Pafos, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Toda esta zona veremos en la próxima, aquí en el mapa. Vamos a ver el primer viaje de Pablo. El primer viaje sale de... Bueno, no se ve casi. Abarca prácticamente la zona que correspondería al Líbano, parte del Líbano, parte de Siria y después Turquía, llega hasta Antioquía. Fíjense, Antioquía de Pisidia, Antioquía es un nombre muy común en varias ciudades de lo que es la actual Grecia, Turquía, Siria y el Kurdistán, porque era en honor del rey Antíoco. Pero Antíoco se le honra igual que Cesarea. Está Cesarea del Mar y Cesarea en el interior de la
la Tierra Santa, en la frontera con el Líbano. Es en honor del César. En honor del César, Cesarea del Mar, aquella que está junto al mar. Antioquía de Pisidia, está Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, y hay 3 o 4 Antioquías y demás. Él se va a ir, ya nos está diciendo en su viaje, en el primer viaje, dónde hay comunidades judías que van a ser base de estas comunidades judías de... Espera que saque acá, vamos a ver, ok. Antioquía de Siria, las comunidades judías van a ser las bases de las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Por esa era una de las razones por las cuales estamos en la tertulia presentando el judaísmo. El judaísmo es el núcleo en el cual nace el huevo, por decir, que da origen al cristianismo. El judaísmo tiene la ley de Moisés, que nos presenta un Dios que es misericordia, un Dios que es anónimo, una serie de cosas y demás, que nos promete un reino, que nos promete un libertador. Ese libertador es Jesús de Nazaret, es el que es asesinado, pero a la vez resucita. Y resucita en 2 formas. Resucita en el momento de la resurrección que le tocó y resucita en el corazón de cada uno de los creyentes. Entonces eso lo van anunciando. Entonces tomando como base las comunidades judías. Pablo y Silas salieron de Antioquía de Siria y se dirigieron por tierra a Siria y Cilicia para consolidar las iglesias fundadas. O sea, había ya un network, una red de comunidades que muchas de ellas han sido, algunas de ellas, no muchas, algunas de ellas han sido fundadas por Pablo, y él va a recordar, por ejemplo, la comunidad de Corinto, había ya algunos cristianos y él los consolida en la fe. Fíjense que él se va a estacionar, por así decir, en las grandes ciudades de la época. Las grandes ciudades de la época son Roma, ahí va a morir, Alejandría, ahí va de paso, Éfeso, que tiene la segunda gran biblioteca del mundo conocido en aquella época, la biblioteca de Celso, es también cruce de corrientes y de pasajes. Corinto, que es el Nueva York del Mediterráneo del siglo I, una cruce de culturas, cruce de comercios, cruce de pocas vergüenzas, cruce de grandes agricultores y grandes fabricantes de vino y demás. Allí se queda él 1 año y medio a 2 años. A esa comunidad le va a dirigir, incluso se cree, hasta 6 cartas, de las cuales hemos llegado con 2 cartas entre nosotros. Después va a continuar viaje a Jerusalén y luego va a volver a Antioquía. Eso es en el segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero que tiene como ruta, ya entra, ya va más directo, van por tierra más que por mar y atraviesa lo que es la actual Siria, entra por Turquía, llega hasta Filipos, en el norte de Grecia, Filipos, Tesalónica, Atenas, donde tiene el famoso discurso, capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él sabía que había un lugar público, el Areópago, donde todo el mundo podía ir a decir lo que le pareciera bien. Y llegaba uno que quería presentar una filosofía nueva, pues iba y lo daba el discurso. Y lo atendían, no lo atendían, como no había radio, no había televisión, había que entretenerse de alguna manera. Entonces se entretenían en escuchar eso. Entonces él va y en su recorrer por Atenas había encontrado un templo al dios desconocido. Los griegos y los romanos eran prácticos. Tenían una serie de dioses, pero por si acaso había algún dios que no lo conocían, para que no se molestaran, le construyeron un templo al dios desconocido, los griegos. Entonces el nombre de ese dios desconocido es Jesús de Nazaret para Pablo. Entonces va y les hace un discurso. En él somos, nos movemos y existimos. Los romanos van a tener también un templo a los dioses desconocidos, el Panteón, todos los dioses, el templo de todos los dioses. Allí van, para que estén contentos, allí van y los visitan. Van y visitan esos dioses. Pero ya es una
una visita, un viaje misionero más centrado en el mundo griego. Troas, Filipos, Tesalónica, Corinto, Atenas y demás. Y al volver de paso, vuelven a Jerusalén, Cesarea del Mar y suben a Jerusalén. El segundo viaje es más completo y es más seguro en ese sentido porque no es a la descubierta, a ver qué encuentran, a ver qué. El tercer viaje, vamos a ver cómo vemos, el tercer viaje, para partir de Antioquía de Siria y visitar las comunidades de Galacia y Frigia para fortalecer la fe de los creyentes. Normalmente la finalidad de los viajes de Pablo es doble. La primera etapa, crear comunidades. Y ahí tiene una serie de problemas, una serie de aventuras, de escaramufetadas en una ocasión, les hacen o intentan hacerles sacrificios como si fueran Apolo y Hermes de los dioses griegos. O sea, la primera es construir comunidades. Construir comunidades teniendo una base. La base es una comunidad judía. O sea, son comunidades que conocen el Antiguo Testamento, que conocen la promesa del Mesías, que conocen la promesa de un nuevo reino, de una nueva era, de un Dios que va a venir, que va a hacer preocuparse de nosotros y demás. Esa es la primera etapa. Y ellos, obviamente, comunidades judías. Los segundos viajes, segundo y terceros viajes, van a ser de consolidación de la fe cristiana. Se entera de que hay un problema en una comunidad, trata de ir a esa comunidad. Obviamente, pensemos que los medios de transportación no eran medios eficaces que tenemos hoy en día, que en un día uno puede estar en otra parte del mundo, dar la vuelta al mundo, como aquel que dicen 24 horas. En aquel tiempo se tardaban meses, se tardaban años, no, había naufragios, había los pillos que salían por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la tercera parte ya de consolidación y de resolver problemas y de construir las comunidades, fortalecer las comunidades. Parte de Antioquía de Siria, visitó las comunidades de Galacia y Frigia para fortalecer la fe de los creyentes. En Éfeso estuvo 2 años, luego marchó a Macedonia y Grecia, pasando por Filipos, Tróada y Mileto. En esta ciudad se embarcó y llegó a Cesarea y de allí fue a Jerusalén para entregar la cuota realizada a favor de los pobres. Era una cosa muy importante que tiene Pablo. Cuando visitan las comunidades, le dice muy claro, no se olviden de los que están necesitados. Y hacen colectas, buscan ayudas para, imagínense que no había bancos en aquella época, tenían que llevarlo, la responsabilidad de cargar con dineros, de cargar con mercancías para llevar a Jerusalén. Para llevar a Jerusalén o para llevar a otras comunidades o para llevarle a él mismo. Sabemos que en algún momento dado está pasando situaciones económicas difíciles y por eso que tienen que salir en adelante, salir a recibir ayudas de otras comunidades y demás. Por eso, viaje, primero fundación de comunidades, segundo consolidación de esa comunidad, de esa fe que han ido recibiendo en cada momento y demás. Tercer viaje es también prácticamente la costa siria, la costa Jerusalén, Cesarea, es donde llega, sale de Tarso, sale de Derbe, Iconia, Antioquía de Pisidia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, Neápolis, Filipos, Antipolia, Tesalónica, Acaba, Corinto, Atenas, y ahí siguen ya Rodas, sigue hasta Cesarea del Mar, donde desembarca y sube a caballo o a pie probablemente. Ellos usaban mucho el caminar y comunicarse a pie entre una ciudad y otra. Se calcula que se tenía calculado que una persona podía caminar 30 kilómetros diarios sin agotarse, cansándose sí, pero sin agotarse y demás. Entonces, son 4 los viajes que Pablo desarrolla, pero hay 3 que son misioneros. Los 3 primeros viajes. El primer viaje, y ahí va creando un network, una red de conexiones
importantes para la difusión del Evangelio. Primero, vuelvo y les repito, quédense en la cabeza, fundar comunidades que tienen su origen en comunidades judías. Habrá comunidades que salen eso con scratch, sin conocer el judaísmo, ¿entienden? Pero es más fácil la entrada por algo conocido, como dice el refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso es lo que él hace, ir introduciéndose en esas comunidades judías y allí predica, está con ellos una semana, está con ellos unos meses, está con ellos el tiempo necesario en el cual tienen que desarrollar el mensaje en el cual le va diciendo. Segunda etapa de los viajes, etapa de consolidación. Primero de misionar, segundo y tercero de consolidación y de refuerzo de las comunidades. Va a haber entonces, pero Pablo cae preso. Cae preso, podríamos decir en palabras, perdón un momento. Podemos decir en palabras que todos conocemos, por bocón, porque tiene sus polémicas en Roma lo quieren, se enteran de que hay un lío para matarlo en el momento que es llevado a juicio, entonces el procurador romano se lo lleva a Cesarea del Mar, que era la residencia de los procuradores romanos, y allí vuelve lo mismo, un lío tremendo, que lo quieren también volver a matar, y él ahí se aprovecha, saca su carta de ciudadanía, apela al César. ¿Qué significa eso? Que todo ciudadano romano tenía derecho a ser juzgado por el César, ser juzgado, que estuviera donde estuviera, él tenía derecho a ser juzgado en la corte de Roma, el derecho de justicia. Entonces él sabe aprovecharse de esa circunstancia. Es como diríamos hoy en día que uno que es ciudadano de los Estados Unidos y tiene un problema en Checoslovaquia ya no existe, en Alemania, entonces a la hora de juzgarlo dicen, no, yo tengo derecho a que me juzgue mi emperador, mi jefe de Estado, mi presidente, las leyes de mi país, las leyes americanas. Entonces había que llevarlo. Entonces, eso fue lo que el viaje a Roma es un viaje accidentado, es un viaje con persecuciones, es un viaje de naufragios, es un viaje que llega a Roma. Y de hecho, cuando llega a Roma ya prácticamente no vuelve a salir y muere en Roma. Bueno, no muere, lo matan. Y esa es otra cosa, como ciudadano romano no podía ser crucificado. Tenía que ser juzgado y asesinado, matado, fuera de las ruinas de las murallas de la ciudad. Por eso el lugar donde está enterrado, donde se cree que fue el lugar del martirio, es en San Pablo de las Tres Fuentes. En las Tres Fuentes, fuera de los muros de la ciudad. Pues cuenta las Tres Fuentes porque según una leyenda, cuando le cortaron la cabeza dio 3 golpes en el piso y de cada golpe surgió una fuente. Se llaman las Tres Fontanas de Roma, pero fuera de las murallas. En la ciudad de David, algunos judíos provocaron un motín para darle muerte. Eso es la razón de ser. Eso viene como un simple altercado, un simple bochinche para acabar con uno, lo lleva a Roma. El tribuno Claudio Lisias, que es el sucesor de Pilatos, se impide que lo maten y lo detuvo. Entonces lo envió a Cesarea al procurador Félix. Perdón, el procurador Félix es el sucesor de Pilato. Claudio Lisias, el tribuno, era el comandante en jefe de la guarnición militar que estaba en la Torre Antonia. La Torre Antonia era la residencia de los procuradores cuando subían a Jerusalén una vez al año, en ciertas fiestas del año y demás. Entonces él tenía a su cargo el control militar de la ciudad, sobre todo el control militar del templo. No entraban al templo, pero procuraban de que no hubiera entrada, hubiera motines en alrededor del templo y demás. Félix es el procurador. Este lo retuvo 2 años y lo entregó a su sucesor Porcio Festo. El nuevo procurador propuso llevarle a Jerusalén para ser juzgado, pero Pablo, como era ciudadano romano, prefirió apelar al César para ser juzgado en Roma. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Primero ha pasado ya 2 años encarcelado, en una cárcel
sea romano, no deja de ser romano, no deja de ser cárcel. Él sabe lo que eso significa. Entonces, él sabe que en Jerusalén lo han querido matar. Las cosas en la situación en Jerusalén cada día están más difíciles, más peor, más terribles. De hecho, va a ser pocos años después, cuando hay la revolución del 70, que se destruye el templo y siguen las protestas y siguen los motines hasta el año 135, en que la revolución de Bar Kokhba termina con todo el país. O sea, Pablo no quiere que lo maten en una simple mala jugada y prefiere apelar a César para ser juzgado en Roma. Y tenía derecho para ello. Entonces es el gran viaje a Roma. Se busca la ruta más corta, entre comillas, ir hasta Rodas, de Rodas a Creta, de Creta a Malta, y ya de Malta entrar en Sicilia, y ya todo el resto en Sicilia, en Regio Sicilia, subir hasta Roma, donde es juzgado y donde es condenado a prisión domiciliaria. Después de un accidentado viaje, un momentito, después de un accidentado viaje, Pablo llega a Roma en el año 61. Ahí en espera del juicio permaneció 2 años en libertad vigilada. Vivía en una casa que había alquilado. En ella anunciaba el Evangelio con valentía y sin estorbo alguno. Nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. En el año 63 fue absuelto y posiblemente, llevaba ya 2 años en Roma, casi 3 años en Roma, conocía perfectamente la comunidad romana y, bueno, se puede mover con toda libertad. Pablo cita en la carta a los Romanos, capítulo 15, versos 24-28, él cita la posibilidad de visitar en uno de sus viajes, visitar a España, visitar la Tarraconense. Los romanos tenían divididas la península ibérica en diversas provincias. La Tarraconense sería la que abarcaría el actual noreste de la península ibérica. Gerona, Tarragona, Lérida, Barcelona, toda esa zona de Barcelona y por ahí arriba. Pero no hay constancia posterior de que lo visitara o no. Anyway, él vuelve a Roma, está en Roma, toma su base en Roma y allí va a llegar un momento en que lo quieren acabar. En el año 64 acusa a Nerón a los cristianos de autores del incendio y desde el momento... Ok. En el año 64 Nerón acusó a los cristianos de ser los autores del incendio de Roma y desencadenó una terrible persecución contra ellos. Pablo fue arrestado y murió mártir el año 64 o el 67, siendo decapitado por la espada que viene de la Vía Ostiense. Sus restos reposan bajo el altar de la Basílica Romana de San Pablo Extramuros. San Pablo Extramuros fue una basílica inmensa. La palabra basílica viene del verbo basileos, palacio real. Entonces los primeros templos, por así decir, cristianos, eran estos palacios reales en los cuales se adoraba a Dios y en los cuales hasta el día de hoy no hay sillas. El culto era de pie. Iban a adorar a los dioses de pie. No había sillas ni había reclinatorios para arrodillarse. Eso fue posteriormente en otra etapa que ya veremos en su momento y demás. Entonces Pablo nos lleva a datar el final de su existencia bajo el reinado del emperador Nerón. El emperador Nerón es el que acaba con Pedro, es el que pone las cosas difíciles para que el cristianismo vaya creciendo y es el que manda a justiciar a Pedro como líder de la comunidad y Pablo. Y hay una leyenda que si non è vero, ben trovato, como dicen los italianos, de que murieron el mismo día. Pedro y Pablo, por eso se celebra su fiesta de santidad el 29 de junio, de hecho al final de mes, y siempre se dice que juntos predicaron, juntos fueron al cielo. Es una de las muchas leyendas que hay. En su apostolado por amor a Pablo, por amor a Cristo, soportó con valentía numerosos peligros y sufrimientos. En una de sus cartas nos dice, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué,
viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblados, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre, sed, muchos grandes días sin comer, frío, desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Ahí nos presenta el programita que él ha estado llevando durante todos esos años de predicación, de servicio al Evangelio. Nos quedan pues un montón de cosas. Ahora yo simplemente lo que he querido presentarles ha sido una visión de conjunto del apóstol de los gentiles. Es el primero que rompe el núcleo, por así decir, del judaísmo y se abre a los gentiles y abre el mensaje. Es el primero que le da el sentido genuino a la palabra católicos. Católicos es una palabra griega que significa los universales. Entonces, el mensaje de Jesús es universal. Pablo es el que lo predica. Pablo, que ha visto cómo se atacaba a su judaísmo, Pablo, que es el que va a dar la apertura. Para ver un caso similar a Pablo, ya lo veremos en algún momento, hay que recurrir al Concilio Vaticano II. Ambos, Pablo rompe el mundo judío para llevar el mensaje de Jesús a todo hombre y mujer de toda raza, nación y prole que sea. El Vaticano II se abre al mundo. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Y nada humano le es ajeno al creyente. En eso conecta con Pablo. ¿Qué es la siguiente que toca? Pues que leamos las cartas de Pablo. Poco a poco, lentamente, no cogen las cartas. Son como 14 cartas, algunas de ellas son no fatulas, son escritas por discípulos de él y demás, pero ya lo veremos en su momento, en algún momento. Nada más por el día de hoy, estamos ya en una hora pasado de hora. Les deseo suerte, les deseo antes de la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos. Pero mientras tanto, aquellos que sean papás, ya desde ahora les deseamos que Dios les bendiga como padres, que Dios les ayude, que Dios les guíe y les acompañe en la misión que les ha dado de ser padres. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere, rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oremos a María, la Madre de Jesús, aquella a la que Pablo dijo, nacido de mujer, del que vino a nosotros la redención. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor nos bendiga, el Señor nos proteja, el Señor nos acompañe en todo momento, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Marchemos en